Bueno, buenos días. Buenos días con todos. Acá vamos a proceder al ciclo de investigación número 59. Y tenemos a Freddy, quien va a ser de nuestro soporte. Hoy día él, pues, por supuesto, como saben, no sabe nada del tema. Él desconoce completamente cuál es el tema y entonces vamos a iniciar la investigación. Bueno, entonces, por favor, Freddy, cierra tus ojos. Ok, muy buenos días, Blanca. Buenos días. Oye, discúlpame que no te saludé, tú sabes que estoy en mis pininos. Buenos días, Freddy. Muy buenos días. Mucho gusto. Entonces, cierra tus ojos. Ok. Voy a contar de 5 a 1. Y bueno, te relajas. Empezamos. 5, 4, 3, 2, 1. Bueno, Freddy. La primera pregunta es, ¿qué elementos o creencias percibes como los más recurrentes y que actúan sobre el instinto de autoconservación de un ser humano para llevarlo al suicidio? Son diferentes, por ejemplo, en cada persona varía, dependiendo como sus creencias acerca de la vida y con base a estas creencias el desenvolvimiento como a nivel social. Por ejemplo, la sociedad ejerce una función muy preponderante al momento de tomar una determinación de estas. El entorno familiar, todo el condicionamiento social en sí mismo. Bueno, okay. ¿Existe alguna dinámica común que se desarrolla en todos los casos de suicidio? ¿Sí o no? Sí. Si es sí, ¿cuáles serían estas dinámicas? La dinámica común. Sería la opresión de un estado condicionado, llevado a un punto extremo. Observa la dinámica interna que precede al acto de suicidio entre el cuerpo etérico, el cuerpo emocional y el cuerpo físico. ¿Cuál es la dinámica interna? En principio, la fluctuación a nivel energético de un estímulo que lo fundamenta. En cuanto al cuerpo mental, está la incidencia de la estructura en sí y de un patrón que tiene un choque con base a un evento que ha ocurrido. En cuanto al cuerpo emocional, es el impacto o la energía que se produce en el cuerpo con base a este estímulo. Y en cuanto al cuerpo físico, es la fundamentación misma de llevar a cabo el hecho. Observa la misma dinámica durante el acto en el que un ser provoca su propia muerte. La dinámica es, un evento ocurre, produce un gran impacto. La baja frecuencial en determinado momento es determinante, en la cual la persona se siente acorralada. El patrón mental que está arraigado a esto hace que entre en un choque interno, donde las posibilidades de solución son mínimas o la posibilidad de conectar con su información interna que le permita solucionarlo se lo impide. Y esto hace que finalmente esta conmoción a nivel mental, la conmoción a nivel energético, dentro de ese estado de baja frecuencial, hace como un cortocircuito
un cortocircuito, y se convierte en una situación intolerable para quien lo vive, y de ahí lo determina, lo lleva a cabo. Prefiere terminarlo a poder comprender qué es lo que ocurre o poder como regular su estado energético. ¿Qué emociones están más relacionadas con el fenómeno del suicidio? La depresión profunda, la preocupación, la impotencia, la desesperación. Básicamente esas. ¿Qué sucede con el cuerpo emocional de un suicida en ausencia del cuerpo físico inmediatamente después de la muerte? El deceso se produce en un estado frecuencial que lo determina el momento mismo. Por ejemplo, si una persona se suicida en un estado depresivo profundo, le permite salir en una condición energética equivalente. Esto hace que se desplace en este tipo de ámbitos. Entonces siempre es susceptible el estado de la energía en el momento del deceso. Observa los chakras en relación con la dimensión psicofísica durante la fase de transmisión provocada por el suicidio. Observa, ¿qué observas en los chakras? Lo que observo son puntos energéticos que una persona los ha determinado en sí mismos. Al momento del suicidio, realmente son puntos energéticos bloqueados. No tienen movimiento. Es como si tuvieran un movimiento repetitivo, pero de bloqueo, como si se intentaran mover, pero luego entran en un espacio reducido de movimiento. Al momento del deceso, los puntos energéticos también están ahí, implícitos, y todo el cuerpo se mueve dentro de un estado frecuencial de bloqueo. Un estado frecuencial donde no existe un movimiento de energía consciente, no, sino inconsciente. Todo está convulso, bloqueado. ¿Cuáles son los efectos de esta elección extrema por la parte subliminal o conocida por muchos por el alma? ¿Me repites otra vez, por favor? ¿Cuáles son los efectos de esta elección por la parte subliminal? ¿Cuáles son los efectos? Los efectos es que al momento del deceso, el estado de la parte subliminal lo determina la condición emocional que fundamentó el suicidio. Entonces, está en este estado si es una depresión profunda, si es una preocupación o todas las emociones anteriormente dichas involucradas en un solo instante. Entonces, claro, la energía de la parte subliminal es densa, es pesada y sobre lo mismo se desplaza, se mueve, se hace visible para otros. ¿Cuáles serían esos efectos para esta parte? Después de que se ha tenido esta elección extrema, ¿cuáles son los efectos para la parte subliminal? ¿Me entiendes? Sí. Aquí en este punto es que se hace visible para otro tipo de entidades que se mueven en las mismas densidades. Entonces, se produce este deceso en esa baja frecuencial. En esa baja frecuencial hay entidades que se mueven. Por ejemplo, en el momento previo al suicidio visualizan lo que está a punto de hacer la persona porque este estado bajo los hace visibles en la fisicalidad, los hace visibles a nivel energético y una vez la persona está en intención de, en ese estado frecuencial influyen e inducen a que la persona, digamos, que tome la determinación. Lo intervienen psíquicamente para que finalmente lo haga. Y una vez, o sea, ellos saben que si la persona produce este deceso en esta baja frecuencial, se pueden apoderar de él. Entonces, lo exhortan a que lo realice y una vez se da el deceso, entonces la persona sale en un estado frecuencial y ellos ya pueden llegar. Diferentes tipos de seres. Diferentes tipos de seres. Es como una especie como cuando llegan todas estas aves de rapiña a pelearse en un trozo de carne en descomposición. Entonces llegan. ¿Existe alguna relación entre el suicidio y el karma? Para quien cree en el karma, sí. ¿Y no por qué sería? ¿Cuál sería esa relación? La relación es que si la persona cree en el karma, al momento del suicidio va a activar esa información porque de cierta forma, no en todos, pero sí en algunos se va a activar la culpabilidad.
el hecho de haber terminado con su vida y sentirse culpables y percibir que puede activarse un castigo fundamentado en la ley del karma. O sea, cada acto tiene una consecuencia. Entonces, si cree en el karma, se activa la creencia, se fundamenta y lo crea. Para este caso, ¿existe alguna relación, perdón, entre el suicidio y la genealogía? De igual manera para quien lo cree. Okay. ¿Cuál sería lo que me has explicado? Claro, si la persona cree en la genealogía, como dices, entonces, claro, se establece la relación, porque es una creación, es una creencia, entonces se da el nexo. ¿Ha existido siempre el fenómeno del suicidio? ¿Sí o no? No, desde la época de la prehistoria, era difícil que, por ejemplo, un pitecántropo o un neandertal se suicidara. No, viene de un proceso subsecuente. Ok, la 17, bueno, la siguiente pregunta ya me la contestaste. ¿Se suicidan los animales? No. Bueno, Freddy, hemos terminado el protocolo, las preguntas del protocolo, y ahora vamos a proceder a una investigación libre sobre este tema. Bueno, a mí se me ocurre en este momento, y de acuerdo a lo que me has contestado, quisiera que vayas al momento del suicidio del expresidente de la República de Perú, Alan García Pérez. Uh-huh. Él se suicidó. Entonces, podrías ir a ese momento, decir, a un momento antes que suceda. Dime qué observas. Lo veo solo sobre un escritorio. Esos escritorios habituales cuando se tiene como una especie de puesto de poder, ¿no? Tiene sus dedos entrecruzados sobrepuestos en la mesa y está totalmente reflexivo. Veo 3 entidades con capas negras, cada una con un tridente en el extremo demasiado fino, no el tridente habitual que se ve. Yeah. Lo están rodeando. Y él, ¿Cómo es? Ya, dime, ¿qué emociones está sintiendo él? ¿En qué estado está emocionalmente? ¿Cuál es su cuerpo emocional? ¿Cómo se encuentra en ese momento? Está conmocionado, pero tampoco le sorprende el evento porque sabía que en un punto era necesario tomar esta determinación. Entonces, fluctúa entre la frialdad, fluctúa también entre la tristeza que le produce ocasionarlo, pero en la mitad está lo que en un momento él decidió por sí mismo y que la consecuencia actual es lo que debe hacer. Sabía que en algún punto tenía que hacerlo. Él, bueno, tenía un juicio pendiente, creo, y creo que las autoridades policiales acudieron a su casa y en ese momento él se suicidó. Dime, ¿él ya tenía preparada el arma? ¿Cómo es que él decide dispararse? ¿Ya lo tenía pensado de días o en ese momento nada más? ¿Fue algo del momento, de la emoción, de la presión? ¿Qué fue lo que pasó realmente por él? Acabar con una vida para un político es algo que se pacta desde el momento en que se decide ser político y desde el momento en que se incursiona en un ámbito o en una situación sectaria. ¿Me quieres decir con esto que la muerte de él ya había sido planificada, que sea de esa manera? Él digamos, bueno, es inconscientemente, ya había habido el pacto en que su muerte iba a ser de esa manera. No. Cuando se incursiona en el ámbito político sectario, es una de las posibilidades,
dependiendo del evento o cómo se enrute su carrera. Si en un punto es necesario el suicidio, y si se requiere, aquel que está en esa figura de poder tiene que hacerlo sin contemplaciones. Esto fue uno de estos casos, se requería. Más no quiere decir que ya lo haya decidido, no, sino es una posibilidad que está como en un contrato. Bueno, en ese momento él ya no era presidente, ya era expresidente y estaban investigándolo por algunos asuntos, bueno, de dinero, ¿no? No importa. La figura política, independientemente de que haya terminado su periodo como político, siempre será un político. Si no está en el ámbito de la política para los medios, para la población, no quiere decir que en el contrato o pacto haya dejado de serlo. Bueno, entonces me dices que habían unas entidades que le estaban rodeando. Dime, ¿estas entidades influyeron en su decisión? ¿Había, en cierto modo, lo indujeron a que tome esta medida extrema en ese momento ya? ¿O No, estaban esperando que lo hiciera para partir con él. Simplemente fue un encuentro. ya? O sea, ¿qué pasó entonces? Ya inmediatamente cuando él ya murió y se dio cuenta que estaba muerto, ¿qué pasó con él? ¿Cómo fue su reacción al ver su cuerpo muerto, no? Es una experimentación que no le era indiferente, ya la conocía porque hace parte de un entrenamiento. Y una vez desencarna, estas tres entidades que están rodeándolo, una de ellas coge la parte energética, le clavan uno de los tridentes en esta parte del brazo, otro tridente en el otro brazo, y la última lo clavan en la espalda y sale por este lado, y se lo llevan. Okay. O sea, él en ese momento no tenía ninguna voluntad ya. Él estaba sujeto a esas entidades que lo llevaban. No, no tanto sujeto a esas entidades, no, sino sujeto al pacto que en algún momento firmó para su carrera política y las cláusulas y consignas que debería cumplir a cabalidad. O sea, él al morir se dio cuenta que él había hecho ese pacto por tener ese cargo y eso era lo que estaba pagando y tenía que simplemente seguir con las consecuencias que tenía su contrato. No al morir, no al morir, desde que lo firmó lo sabía, siendo claro, no al morir, sino antes. Y podríamos ver en qué momento él firmó ese pacto. ¿Podrías ir al momento en que él firmó ese pacto? ¿Cuándo fue? ¿Fue en esta experiencia o en otra experiencia anterior? Fue hace 4 existencias. Hace 4 existencias. O sea, él está con esas entidades en 4 existencias antes. Desde ahí él tuvo ese pacto. No con esas entidades en específico, no. Simplemente estos son como seres que se encargan de recoger la parte energética para incursionarla nuevamente con base a lo que pactó en un punto. No es solamente un pacto que se realiza a nivel existencial en una sola existencia, sino en todas las que continúan de ahí en adelante. ¿Y podrías ver con quién pactó? ¿Quién fue el encargado, la entidad encargada con la cual él realmente hizo el pacto? Como todos los políticos, ve un dragón. Este dragón es sumamente grande, negro, y se desprenden serpientes de la cara. Se desprenden serpientes. Su lengua, por ejemplo, es bífida y se desprenden 3 serpientes. Está sentado sobre un trono. ¿Y me podrías decir cuál es la conversación subliminal que existe entre ambos para hacer el pacto? No, la conversación establece quien desea. O sea, él solo lo deseó y le concedieron. Sí, ni siquiera, o sea, la entidad considera a estos políticos seres sumamente inferiores. O sea, ni siquiera son dignos de acercarse a hablarle. No, simplemente plasman una intención, un deseo, y tiene como subalternos o súbditos que se encargan de decirle a ellos lo que van a firmar y lo que concierne en consecuencia a la firma del pacto mismo.
Y en estos momentos, o sea, él ha vuelto a encarnar o No, todavía sigue está preso. desencarnado, está preso. Están Bueno, decidiendo. bueno, Freddy, muchas gracias. Yo por primera vez que hago esta investigación y así, entonces creo que es suficiente conmigo, porque yo sé que tú podríamos explotarte a más, pero bueno, para mí hasta ahora es suficiente y bueno, te voy a pedir que vamos a regresar y entonces desconecta de todo y de todos y voy a contar de 1 a 3 y tú vas recuperando tu energía, regresas al momento presente. So, 3, perdón, 1, 2 y 3, abre tus ojos. ¿Escuchaste, Freddy? Sí, un Abre tus momento. ojos. Ah, ya, ok. Dame un Muy rápido. momento. Muy rápida soy. Listo. Muchas gracias, Freddy. ¿Qué te Con pareció todo el gusto. tema? Excelente. Excelente temática. Muy buena temática. El tema del suicidio es un tema muy controvertido, ¿verdad? Sí, sí. Muy controversial, ¿no? Se me ocurrió en ese momento, no sabía en quién pensar y se me ocurrió, me acordé que se había suicidado este expresidente y bueno, creo Estuvo que muy es un bien. poco así es la, cómo funciona el querer tener el poder, ¿no? En este mundo físico. Sí. Un alto costo. Ese es el costo que tiene, como dicen, a veces no saben que lo que creen que están obteniendo mucho, pero no saben el precio que les están dando, ¿verdad? Que están Sí, pagando. es un placer fugaz. Sí, ¿verdad? O sea, holográfico. Sí, o sea, muy, ¿cómo se le diría? Es un placer material que al final es una ilusión. Es lo que Así es. Bueno, muchísimas gracias, Freddy. Ha Con todo sido gusto, un Blanca. gusto y un honor dirigirte. Para mí Y ya igualmente. Muy entonces, feliz. muchísimas gracias, muchas gracias. Y bueno, saludos a todos y hasta aquí hemos llegado. Un abrazo a todos. Que estén muy bien. Gracias por haber Gracias. venido y escucharnos. Ujú. Gracias. Buenos días. Dzień dobry. Bienvenidos a este primer vídeo de Disclosure en español y polaco. Bardzo Was serdecznie witamy na tym nowym wideo, które będzie w języku hiszpańskim i polskim na kanale Disclosures. Vamos a producir mucho más vídeos en futuro como estos vídeos informativos. W przyszłości stworzymy dużo więcej takich wideo, które będą Was informowały o różnych rzeczach. Porque estamos notando que cuanto más se va divulgando este trabajo, estas hipnosis por internet, también cuanto más mala información se está difundiendo. A to dlatego, że zauważyliśmy, że im więcej wstawiamy sesji z naszymi hipnozami, tym więcej jakby informacji sprzecznych zaczyna się rozprzestrzeniać. Y entonces hoy vamos a hablar de las sesiones investigativas. Więc dzisiaj będziemy mówić o sesjach badawczych. Porque estoy viendo que hay personas que a lo mejor se dedican a una sesión con una persona, se van a algún lugar, preguntan algo y lo poco de información que pueden extraer de una sesión se lo creen como si fuera oro, completamente puro oro. Bo zauważyłem, że są takie sesje i takie osoby, które robią jedną sesję z jedną osobą na dany temat i kiedy wychodzi tam jakaś informacja, to jest ona odbierana jakby to było rzeczywiście coś niesamowicie wiarygodnego, jakby to było czyste złoto. Yo os digo que la sesión así dicha investigativa no existe. Ja chciałbym Wam powiedzieć, że sesja badawcza tak naprawdę nie istnieje. Entonces podríais como preguntar, entonces cuando haces una sesión,
a un cliente y preguntas cosas porque preguntas. Więc mógłbyś mi zadać pytanie, więc skoro robisz jakąś sesję z jakąś osobą i zadajesz jej pytania, to właściwie po co je w ogóle zadajesz? Sí, sabemos que la información en hipnosis está muy, pero de verdad muy contaminada. My bardzo dobrze wiemy, że informacja, która wychodzi podczas hipnozy, jest niezwykle, ale to niezwykle zanieczyszczona. Y esa información, así como sale de la hipnosis, no podemos tomarla como conocimiento, como investigación. Więc takiej informacji, która wychodzi podczas sesji hipnozy, nie bierzemy nigdy jako takiej informacji, która jest rzeczywiście bardzo prawdziwa, zgodna z prawdą i oczywista. En el caso de sesiones a clientes, la información que sacamos nos sirve por otro objetivo. El objetivo es llegar a la causa de su problema y trabajar. Te informacje, które uzyskujemy podczas sesji dla klientów, służą nam zupełnie do czegoś innego. Celem jest to, żeby znaleźć przyczynę i pracować nad nią. Pero ¿qué significa que la información está contaminada? ¿Cuánto está contaminada y por qué? Ale co to właściwie oznacza informacja zanieczyszczona? Kiedy jest zanieczyszczona i dlaczego jest zanieczyszczona? Hay que saber que cuando nosotros pedimos una información y nos llega a través de una persona en hipnosis, esta información sale de una fuente, para así decirlo, y atraviesa muchas dimensiones, muchas densidades. Kiedy prosimy o jakąś informację podczas sesji, to ta informacja, powiedzmy to w ten sposób, pochodzi z jakiegoś źródła, ale w międzyczasie przechodzi przez wiele gęstości i wiele wymiarów. Y también pasa por conciencias, por inteligencias. Esa información viene atrapada en el éter por varios seres. Ale ta informacja przechodzi też przez wiele umysłów, wiele świadomości, istnieje w eterze i może być przechwycona również przez wiele bytów. Estos seres, estas inteligencias, pueden voluntariamente o involuntariamente distorsionarla. I te byty, te istoty lub świadomości mogą ją zniekształcić świadomie lub nieświadomie. Y además, la persona que está en hipnosis tiene sus creencias, su mentalidad, sus perspectivas, sus opiniones. Esta estructura mental contamina también esta información. A co więcej, osoba, która jest w stanie hipnozy, ma swoje własne przekonania, swoje własne wartości i wierzenia, swoją własną mentalność i przez tą właśnie strukturę całą mentalną również może dojść do jeszcze kolejnego zanieczyszczenia. Y además, si nosotros queremos investigar, por ejemplo, una persona o un ser que no tiene ninguna conexión con el ambiente hipnótico donde estamos trabajando, esta persona puede no autorizar la salida de informaciones de sí mismo. A co więcej, jeśli połączymy się z jakąś istotą, która absolutnie nie należy do tego środowiska hipnotycznego, w którym pracujemy, taka istota może nie zgodzić się na przekazanie informacji. Si hay interacción, si hay interferencias entre un ser y otro, es posible que circule información por las conexiones, por los pactos. Jeśli jest jakaś interferencja między dwoma istotami, to wtedy dzięki tym paktom, albo przez te pakty, przez to połączenie, które istnieje, rzeczywiście wychodzą informacje. Pero si en aquella sesión en concreto ese ser o esa persona se va a cuestionar y no hay ninguna conexión, es muy improbable que llegue una información autorizada. Ale jeśli zdarza się tak, że łączymy się z istotą, która nie ma z tym nic wspólnego, to jest bardzo mało prawdopodobne, że dostaniemy jakąś informację. Entonces, imaginemos que queremos investigar sobre un personaje famoso de la historia. No, na przykład wyobraźmy sobie, że chcielibyśmy otrzymać informację o jakiejś osobie niezwykle znanej, historycznej. Si no tenemos de alguna manera alguna conexión con los elementos del ambiente hipnótico y esta persona, aunque no esté conectada, no autoriza esta información,
pues no llega. Więc jeśli wyobrazimy sobie, że ta osoba nie jest w żaden sposób połączona z tym środowiskiem hipnotycznym, w którym pracujemy, może się tak zdarzyć, że absolutnie nie zezwoli na żadne przekazywanie informacji na swój temat. Y cuando pasa esto, hay siempre o casi siempre alguna entidad que se aprovecha de la situación. I kiedy to się dzieje, zazwyczaj pojawia się jakiś byt, który wykorzystuje tę sytuację. Se puede presentar con la supuesta identidad de la persona o del ser que estamos buscando, o puede de todas formas modificar o inventar una información por su cuenta, por su personal ventaja. Może zrobić dwie rzeczy. Albo przyjąć, zidentyfikować się z osobą, o której chcemy zrobić tę sesję, przyjąć jej tożsamość, albo zmienić informacje, które chcielibyśmy otrzymać, tak aby to działało na jej korzyść. Nosotros en sesión a clientes podemos trabajar porque el cliente nos autoriza a trabajar en él en su sesión. Podczas sesji dla klientów możemy pracować nad takimi informacjami, bo otrzymujemy zgodę na informacje właśnie dzięki temu klientowi. Y podemos trabajar con sus seres queridos, por ejemplo, o con los seres que interfieren con ella, propio porque hay estas conexiones. I możemy pracować na przykład z istotami, które kocha ta dana osoba, lub z bytami, które w nią ingerują, właśnie przez to połączenie, które tam istnieje. Entonces, hay una gran diferencia entre la sesión a un cliente para solucionar sus problemas y hacer sesiones para investigar. Dlatego istnieje taka duża różnica między sesjami, które robimy dla klientów, aby rozwiązać ich problemy, i między sesjami takimi poszukiwawczymi, badawczymi. Por eso digo que no existe una sesión investigativa. I dlatego właśnie Wam mówię, że nie istnieje coś takiego jak sesja badawcza. Lo que existe es un protocolo de sesiones de investigación. To, co istnieje, to pewien protokół sesji badawczych. Hay que seguir un protocolo y hay que ejecutar una serie de sesiones y con personas diferentes. Więc trzeba zawsze śledzić ten sam protokół, a jednocześnie wykonać wiele sesji z różnymi osobami. El protocolo tiene que ser único, unívoco, porque hay que preguntar en un tema las mismas preguntas para ir en la misma dirección. Ten protokół powinien być zawsze taki sam, ponieważ należy zadawać takie same pytania, tak aby iść zawsze w tym samym kierunku. Cuanto más está restringido este espacio de investigación, cuanto más podemos tener más probabilidad de tener buena información. Im bardziej zawężamy obszar naszych poszukiwań, tym bardziej prawdopodobne będzie, że otrzymamy dobre informacje. Sí, podemos también aumentar este espacio, pero tenemos que aumentar proporcionalmente el número de sesiones por hacer. Możemy oczywiście rozszerzyć ten obszar, ale wtedy będziemy zmuszeni również rozszerzyć ilość tych sesji. Luego, cuando tenemos una grande serie de sesiones, pero estamos hablando de centenas o hasta de millares de sesiones. I wtedy mówimy o olbrzymiej liczbie sesji, od setki po tysiące. Tenemos que recoger toda aquella información que es común a todas o a casi todas estas sesiones hechas. I wtedy musimy pozbierać te informacje, które są wspólne dla wszystkich bądź prawie wszystkich tych sesji. Esta información común vais a ver que es un porcentaje muy pequeño con respecto a la totalidad de la información. I zobaczycie, że ta informacja wspólna będzie naprawdę niewielkim odsetkiem tych informacji, które się tam pojawią. Son pepitas de oro. To są takie malutkie ziarenka. Es como si nosotros vamos a un río, vamos a coger este filtro, vamos a coger muchísima arena para recoger solo muy pocas pepitillas de oro. I można to przyrównać do poszukiwania złota, kiedy filtruje się dno rzeki, zbiera się mnóstwo piasku, a na koniec pojawiają się maleńkie ziarenka złota. Esa sí que es información de oro. I to jest właśnie ta informacja złota.
Si hoy podemos decir que hay seres que interfieren bastante con el ser humano y que tienen formas de animales reptiles o de animales a forma de insectos, etcétera, es porque todo esto sale desde que se empezaron las sesiones de hipnosis y hay muchísimas, millares y millares con esta información común. I jeśli dzisiaj możemy powiedzieć, że są ingerencje, które przybierają formy albo reptilii, albo jakichś insektów, to dlatego, że takie informacje wychodzą od początku naszych sesji hipnotycznych i są wspólne i jest ich tysiące. Pero si yo digo que en la ciudad de Nueva York, en el 1452, en aquel punto, había una casa que vivía un viejo que se llamaba Tom, pues solo en aquella sesión ha salido y cuanto más contaminada puede ser, no lo va a saber nadie. Ale jeśli chciałabym powiedzieć, przekazać taką informację, że w Nowym Jorku w 1452 roku stał taki a taki dom, w którym mieszkał taki a taki starszy pan o imieniu Tom, to nie mam pojęcia, jak bardzo zanieczyszczona będzie ta informacja. Así entonces se hace investigación. Es un trabajo muy largo, muy duro y tiene que ser hecho con un protocolo riguroso y severo. A więc właśnie w taki sposób należy robić sesje badawcze. Jest to proces bardzo długi, ciężki i który wymaga bardzo restrykcyjnego protokołu. Y entonces por esto que nosotros ya vamos a empezar a hacer ciclos de investigación. I właśnie dlatego zaczniemy teraz robić takie cykle badawcze. La estructura del team, que cada vez va creciendo siempre más, y el número de clientes que cada día contactan con nosotros, nos permiten organizar estos ciclos de investigación. I ponieważ struktura naszego zespołu cały czas się powiększa, a także liczba klientów, którzy kontaktują się z nami każdego dnia, te czynniki pozwalają nam na to, żebyśmy zrobili taki cykl badawczy. Creo que ya he dicho todo, o casi todo. Cualquier pregunta podéis escribirla en los comentarios del vídeo o donde sea publicado el vídeo. Myślę, że powiedziałem wszystko, bądź prawie wszystko, a jeśli macie jakieś pytania, to proszę zadajcie je pod tym wideo. Gracias por vuestra atención. Dziękujemy za waszą uwagę. Y gracias a ti, Milena. Gracias a ti, Kalo. Dziękujemy. Chao. Ciao.